La migración es una realidad que conecta a millones de personas en todo el mundo. En esta entrevista hablamos con la doctora Kenia María Ramírez Medas sobre cómo la cooperación técnica y científica en la migración puede ayudar a entender mejor sus causas, mejorar las políticas públicas y hacer más humana la experiencia migratoria. ¿Cómo define usted la cooperación técnica y científica aplicada al fenómeno migratorio? En Baja California pues se ha orientado en la realización de diagnósticos y de estudios situacionales de la población, de las poblaciones en movilidad. Como las poblaciones en movilidad pues están en constante cambio, no siempre son los mismos flujos. Entonces los organismos internacionales como la OIM, ACNUR, Border Kindness y otros realizan ese tipo de diagnósticos, y siempre hay un flujo de información pues importante entre los organismos internacionales, el gobierno, los albergues y la academia. Entonces la cooperación técnica y científica va en ese sentido, ¿no? Va a estar haciendo los mapeos de los flujos migratorios, de la intensidad de esos, de cómo se van moviendo en diferentes rutas, de los desafíos, los retos, las necesidades. Y no solamente son estudios, sino que ese flujo de información pues también se da en reuniones que hacen periódicas, porque el fenómeno migratorio, insisto, es cambiante y hay a veces situaciones de emergencia que no te puedes esperar a hacer un estudio, un diagnóstico, una encuesta. Entonces es una cooperación que fluye tanto en foros, reuniones, diagnósticos, y hay pues bastantes documentos, como hay uno muy importante que es la DTM, que es la matriz de seguimiento, no recuerdo exactamente las siglas, pero es la matriz de seguimiento de los flujos migratorios. Entonces las DTM las hace la OIM y las hace por nacionalidad cada año, mapeando los flujos en Baja California, y pues se hacen encuestas, se hacen trabajo de campo, ¿no? Muy importante. ¿Cuáles son los principales objetivos de los programas de cooperación técnica relacionados con la migración? Los objetivos son, como ya lo comenté, pues tener la información de las poblaciones migrantes, de las poblaciones en movilidad, perdón, desde poblaciones extranjeras, su nacionalidad, todos sus componentes de datos sociodemográficos, ¿no? La edad, el género, qué tipo de migraciones son, si son de hombres, mujeres, son familias, son personas que vienen a reunificarse, a trabajar, a ir a Estados Unidos, si son de retorno. Es que hay muchas tipologías, ¿no? de la movilidad. También mapean lo que es el desplazamiento forzado interno, que son las personas mexicanas que vienen de los estados que sufren inseguridad y que buscan movilizarse a la frontera. Bueno, antes se movilizaron a la frontera para solicitar asilo, ¿no? En Estados Unidos, o protección internacional. Hoy en día se están quedando. Entonces toda esa información es la que se busca recabar en esos mapeos que ya mencionaba, y que al final eso sirve para la toma de decisiones, o sea, para saber qué políticas debe implementar el gobierno, también para afinar las alianzas, porque pues el gobierno no puede trabajar solo. Como no hay recursos, pues tiene que valerse de esos organismos, de la sociedad civil, de la academia, para poder ejecutar políticas públicas. Entonces esa información es vital para poder tomar decisiones, ¿no? De qué vamos a hacer, cuánto dinero se va a ocupar, quién lo va a hacer, dónde empieza mi función y termina y empieza la de otro actor. Entonces la información siempre tiene ese objetivo, es la toma de decisiones, pero informada, y si no, pues no puedes hacer buenas políticas si no tienes esa información, esos datos, ¿no? Okay. ¿De qué manera la investigación científica puede contribuir a comprender mejor las causas y consecuencias de la migración? Pues creo que es una forma, digamos, dinámica de tener justamente esos insumos para tomar mejores decisiones, porque a veces los tomadores de decisiones pues están involucrados en el día a día, ¿no? En resolver esos problemas que, por ejemplo, en el caso de la movilidad humana, son problemas que surgen a veces
de un día para el otro, ¿no? Ya tenemos aquí 5,000, de 10,000 personas, y tengo que atender toda esa gente, tengo que buscar dónde se queden. Pero ya un conocimiento así a profundidad o de largo plazo o para planear o para, no sé, ejecutar un proceso de manera formal, o sea, plasmarlo en un documento. Yo creo que los académicos pues sí tenemos esa función, o sea, de estar produciendo, de estar escribiendo, de estar sistematizando esos conocimientos, porque lo que ha pasado es que han venido muchos grupos migratorios y se les atiende, pero no sé, como que se concentra todo ese conocimiento, ese know-how de lo que pasó en alguna parte para que cuando cambie el gobierno, los que vienen digan, miren, ya hay algo, o sea, ya se hizo. Entonces nosotros tenemos esa función, ¿no? De estar documentando, sistematizando, escribiendo, produciendo. Se supone que para que ellos lo lean, lo vean y aprendan de lo que ya se hizo y no cometan los mismos errores y no se despilfarren recursos que a veces no hay, ¿no? Entonces eso es la importancia de la academia en este tema. ¿Qué tipo de tecnologías o innovaciones están utilizando actualmente para gestionar los flujos migratorios de manera más humana y eficiente? Pues aquí en Baja California no tengo conocimiento que estén usando herramientas tecnológicas como tal. La verdad es que los procesos son un poquito rudimentarios, inclusive cuando vienen esos grandes flujos masivos de personas que los meten en los albergues y ni siquiera llevan una ficha, o sea, todo es como en un papel y que firma y entras y sales y firmas y cada vez. Entonces realmente no hay un sistema así integral, ¿no? Que pueda decir, ya una persona tiene estos documentos, le falta esto, no habla español, viene de tal parte, tiene tal edad. Hay procesos que son como un poquito rudimentarios, yo diría, sí los hay, pero así como tecnológicos que usen un sistema, una base o la IA, o no, hasta ahorita que yo sepa no hay. ¿Cómo puede la cooperación técnica mejorar la recopilación y el intercambio de datos migratorios entre naciones? Pues ese sería como lo deseado, ¿no? Que tuviéramos ese como rastreo de rutas migratorias, de los espacios donde todas estas personas van confluyendo, incluso de los trámites que se hacen, porque a veces en el camino se pierden esos trámites. La gente se mueve y como que deja de existir, o sea, no se le da como ese seguimiento, ¿no? O sea, eso debería de ser. Sí existe una cooperación, por ejemplo, entre los consulados, como la red consular, ¿no? De repente sí echan mano de mucho de la red consular para documentar a todas las personas, decir más o menos esas rutas que les voy comentando, o sea, hacia dónde vienen, dónde se quedaron en el camino, porque muchos no llegan a la frontera. Y creo que ese establecimiento de redes, pero no nada más académicas, de todos los actores, los consulados, los organismos, las universidades, los investigadores, pues sí es vital. Sí es vital porque la verdad es que el gobierno, perdón que le tire tanto al gobierno, pero es que el gobierno no tiene esas herramientas, no tiene el recurso para hacer toda esa gestión del mapeo, del rastreo de esos flujos, ¿no? Siempre le están preguntando a los de los albergues, por ejemplo, ¿cuántos vienen? ¿Y cuándo llegan? Y no, pues se quedaron en tal parte. ¿Y por qué? Porque ellos a veces no tienen la información. Saben más las personas que operan el fenómeno en la práctica que las mismas personas del gobierno, la verdad. Entonces, pues, ¿a quién le va a preguntar el gobierno? Pues a esos actores, ¿no? La cooperación es fundamental. El flujo de la información es fundamental, si no, no puedes tomar decisiones. ¿Qué beneficios concretos ha tenido la cooperación científica en el diseño de políticas migratorias basadas en evidencia? Pues aquí en Baja California, la verdad sí ha habido avances. Por ejemplo,
ya salieron los indicadores de gobernanza migratoria para Baja California. Eso era algo que no había. La gobernanza migratoria se refiere como al conjunto de mecanismos que deben de existir en las políticas públicas para que las personas migrantes sean respetadas en sus derechos humanos, que se les hagan valer sus derechos humanos, porque México ha firmado muchos instrumentos internacionales y necesita garantizar que se cumplan, ¿no? Entonces lo que fue la OIM desarrolló, hay unos indicadores de gobernanza migratoria globales y después los fue bajando en los países y después los fue bajando en los estados. Entonces en México se hizo, en Baja California, perdón, se hizo una consulta de actores para poder como decir en la práctica todo lo que se hace, que es un indicador de gobernanza migratoria. De hecho ya hay un informe ahí en la página de OIM. Entonces nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para no vulnerar derechos y para hacer valer los derechos de las personas migrantes. Entonces sí ha tenido como frutos importantes toda esa cooperación, todo lo que se ha investigado, las reuniones, los encuentros. ¿Por qué? Porque ya hay algo escrito, ya hay una ruta que tenemos que seguir. Otra cosa importante es el protocolo de atención a personas migrantes en Baja California. Se hizo también hace 2 años, me parece, más o menos casi igual que los indicadores, y ese también fue consultivo, o sea, ahí participamos todos, participaron los organismos, participamos la UABC, los albergues, el gobierno. Entonces se hizo como una ruta de acción para atender a las personas que van a llegar aquí a la entidad, igual para respetar sus derechos, para ofrecerles lo mínimo que se les debe ofrecer y sobre todo quién lo va a hacer, porque en la práctica pasaba mucho de que no te toca a ti, no ve para allá, a ti, y nadie lo hacía. Entonces en esa ruta ahí clarifica un poco, no tanto, pero sí ya es algo a quién le toca hacer qué. Ahora nomás falta el recurso, pues, pero ya se avanzó. ¿Existen ejemplos exitosos de proyectos de cooperación técnica o científica en materia migratoria que sirvan como modelo para otros países? Sí, hay proyectos importantes, sobre todo, a lo mejor aquí en Baja California no tanto, ¿verdad? Como que todavía no hemos producido suficiente, hemos hecho algunas cosas, cooperación, pero muy incipiente, ¿no? Pero ya proyectos formales de cooperación como para bajar recursos y aplicarlos en un proyecto así más macro, no. Pero en otros lugares de México sí hay, pues está, por ejemplo, el Instituto Mora, que ellos pues aterrizan muchos proyectos de cooperación internacional y pues sí sacan libros, hacen congresos y todo esto, ¿no? A nosotros todavía nos falta trabajar más y pues también tenemos la ventaja que estamos en la frontera, pero desventaja que estamos también lejos de Ciudad de México y de estos institutos donde hay más expertise en esa parte de bajar recursos y demás. Eso es lo que yo veo, ¿no? A grandes rasgos. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los países para coordinar esfuerzos técnicos y científicos en esta materia? Pues el recurso. Yo creo que ahorita que entró Trump, suspendió muchos fondos de cooperación internacional y eso le pegó a los organismos que trabajan con personas migrantes, tanto de la ONU como los no gubernamentales. De hecho, por ejemplo, aquí en Mexicali ya cerraron varios y los que quedan pues tienen 2 empleados, o sea, para todas las necesidades que hay. Entonces, pues si antes no se hacía, antes que había 30 personas, hoy que hay 2, pues está muy cooptado, ¿no? Todo lo que se puede hacer de cooperación y pues no se van a enfocar en hacer estudios ni nada de eso, porque no hay recursos. Entonces ahorita el principal reto es es que el discurso está muy polarizado, que la migración se está criminalizando como nunca y pues obviamente los recursos no van a fluir. ¿Y de dónde crees que venían?
la mayoría de Estados Unidos. Los donantes eran americanos, ¿no? Entonces eso hace que se caiga pues la acción y lo que se había avanzado. Pues si son 4 años que dura la presidencia en Estados Unidos, son 4 años que se va a retrasar lo que se había avanzado. Y pues eso es lo que yo creo que es el principal reto, y la criminalización de la migración, la verdad, es otro. Dos de los más importantes son esos. Sí. ¿Cómo puede la cooperación internacional ayudar a proteger a los derechos humanos de las personas migrantes? Pues es que ese es como el principal objetivo de la cooperación internacional, ¿no? El hacer valer los instrumentos internacionales que los estados firmaron y que se comprometieron a que la migración iba a tener un enfoque de derechos humanos. De hecho, México fue uno de esos países que en el 18 firmó el Pacto de Marrakech, y en el 19 se cambió totalmente el discurso. O sea, entró el presidente y dijo, la migración tiene este enfoque de derechos humanos, y al siguiente mes ya no. Ya lo había cambiado, ya metieron el Quédate en México y la Guardia Nacional. Entonces, yo creo que el principal objetivo de la cooperación tiene que ser hacer valer los instrumentos, los compromisos internacionales, y que no se cambien los discursos por intereses económicos ni geopolíticos, ¿no? Ahorita yo creo que son 50% geopolíticos y 50% económicos. Pero ¿y los instrumentos y los compromisos y los acuerdos? ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué papel desempeñan las universidades o los centros de investigación en la formulación de políticas migratorias? Pues en México yo diría que es nulo, porque ni siquiera hay una política migratoria. Para empezar, hay una ley de migración y ahí vienen pues lineamientos administrativos para las personas migrantes, o sea, su estatus, sus documentos, pero no hay como tal una ley integral que trate a una persona migrante como persona, la verdad. O sea, es un trámite y ya. Pero y de ahí, o sea, hay que ver toda la parte de la integración, ¿no? De qué pasa con la gente cuando ya se va a quedar. Hay muchas necesidades. Entonces, la verdad, en México no hay como tal, yo no podría considerar que hay una política pública migratoria. Nada más estamos siempre respondiendo a lo que pasa en Estados Unidos, y así vamos cambiando la dirección. Pero pues las universidades, sí, al menos sí, en el ideal tendríamos que tener un papel consultivo, porque aquí es donde se genera el conocimiento, como les decía, los estudios. Incluso a veces aquí hacemos los foros de los actores migrantes. Ustedes trabajan de voluntarios en los albergues y están al día con el tema. Entonces, por lo menos nos tendrían que consultar para hacer esas políticas públicas, ¿no? ¿De qué manera la ciencia y la tecnología pueden contribuir a la integración social y laboral de los migrantes en los países de destino? Pues creo que pues es un arma a lo mejor de doble filo, porque la ciencia y la tecnología, pues podríamos estar rastreando, mapeando los sectores, ¿no? Más, digamos, aptos para que las personas pudieran ir a trabajar y que sí se les respeten sus derechos, que sean empleos en donde no los discriminen, que sean formales, que sean aptos, pues que respeten todos sus derechos. Como científicos tenemos esa obligación y ese rol, que pues de hecho si lo hacemos estamos al pendiente de esta información, pero también podría ser que la misma ciencia y la misma tecnología vaya desplazando esos empleos que las personas migrantes hacen en muchos ámbitos, y no nada más las personas migrantes, también los empleos que nosotros hacemos pues están siendo desplazados por la IA, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser como un arma de doble filo también, que sí puede aportar, pero también los puede desplazar. Por eso es que muchas personas migrantes terminan trabajando en empleos informales también, ¿sí? Y por falta de documentos también.
¿Cómo se puede asegurar que los resultados de la cooperación científica sean accesibles y aplicables para las tomas de decisiones? Pues a través de la divulgación, de la difusión, de que nosotros no nada más estemos como que aquí en la oficina y yo escribo 1000 artículos y pues nadie los lee, nadie los conoce, no salgo a platicar con los actores ni voy a hacer incidencia en ningún lugar. O sea, no se trata nada más de estar escribiendo 1000 artículos y ya los escribí, sino que pues que se pueda conocer, ¿no?, la realidad migratoria y también participar en los foros de incidencia. Siempre, no siempre, pero a veces nos invitan así pues a las mesas consultivas o a los foros. Hay un consejo estatal de migrante, entonces los académicos siempre están como tratando de meterse en esos espacios, pues estamos de que nos vean, que nos escuchen, decirles, oye, mira, aquí está mi libro, yo investigué esto, y pues a veces funciona ir a los medios de comunicación y pues ahí también se conoce nuestro trabajo, o ir pues a congresos, pero a veces son como muy cerrados los congresos también, son más para nosotros mismos, ¿no? El chiste es que lo conozca la gente, la comunidad, los políticos, los que hacen las leyes, que nos escuchen y pues sí tratamos de hacer incidencia, aunque la verdad es de que los políticos no hacen mucho caso, pero a veces nos preguntan y pues vamos. ¿Qué oportunidades existen para que los propios migrantes participen en proyectos de cooperación técnica o científica? Pues creo que sí se han creado algunas oportunidades y no sé, ha habido espacios, la verdad es de que sí, ha habido iniciativas de organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles, sí abren espacios para eso. Por ejemplo, aquí se hace cada año el Parlamento Migrante, que de aquí han ido algunos estudiantes a participar. Entonces ahí en ese parlamento se hace esa dinámica, justamente se invita a personas migrantes de todos los migrantes que hay aquí en Baja California, Tijuana, Ensenada, y se les escucha, o sea, es un foro para ellos. ¿Quién nos escuchamos? Los políticos, los legisladores y nosotros, los académicos. Entonces sí se han hecho esfuerzos y a lo mejor no es muy público, o sea, no se conoce tanto, pero sí se ha trabajado en ese sentido. Falta, ¿no?, obviamente, pero pues sí hay actores que lo impulsan, sobre todo los organismos no gubernamentales son los que hacen eso. Bien, y ya como última pregunta, en su opinión, ¿qué pasos deberían fortalecerse en los próximos años para consolidar una cooperación internacional más efectiva frente a los desafíos migratorios? Pues en principio romper el desafío de la falta de recursos, yo creo que sería el primero. Ahorita le están apostando mucho al voluntariado porque pues ya no hay gente, no hay tantos migrantes tampoco como antes, ¿no? Se ha bajado mucho el flujo, pero no sabemos, pues pueden llegar mañana, no sabemos, esto es muy cambiante, entonces le están apostando mucho así a ustedes, a los jóvenes, a los estudiantes, a las universidades, a las prepas, porque son los que pueden, es lo que me han dicho a mí, son los que pueden como replicar, o sea, nosotros les podemos enseñar y ellos pueden ser replicadores de buenas prácticas, de procesos, de sensibilizar a otros acerca del tema, porque nosotros nos vamos a ir, dice, nosotros a lo mejor mañana se acaba el proyecto y nos vamos, pero, o sea, ¿quiénes son los que van a continuar? Ustedes, los muchachos, los que están estudiando, que tienen energía y tiempo todavía. Entonces creo que, pues a mí me parece una buena iniciativa, no es la mejor, pero es ahorita de lo poquito que se puede hacer es eso, es trabajar con ustedes, con los jóvenes, sensibilizarlos, prepararlos y que después ustedes estén ahí incidiendo en el tema, porque el gobierno se va a ir, los organismos se van a ir, los únicos que se quedan son la sociedad civil, y pues son ustedes, ¿no?, también. Entonces creo que pues por ahí, que ustedes se interesen, que estudien el tema, que lo trabajen, que se metan a hacer voluntariado también.
y pues es lo que yo les podría dejar, porque pues yo también algún día me voy a ir, entonces pues ustedes van a continuar aquí el legado. Agradecemos sinceramente a la doctora Kenia María Ramírez Meda por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. Desde su perspectiva académica, nos habló sobre la importancia de la cooperación técnica y científica en la migración, destacando cómo la investigación, la tecnología y el trabajo conjunto entre países pueden mejorar la forma en que entendemos y gestionamos este fenómeno. Gracias por acompañarnos en esta entrevista.